Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y hoy es jueves, está también Noemí para cerrar la conferencia con Tiempo de Mujeres, con Mujeres en la Historia. Adelante, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy vamos a informar sobre la incidencia delictiva con datos consolidados del año 2024, los cuales son enviados por las 32 fiscalías y procuradurías estatales del país y la Fiscalía General de la República en el caso de los delitos del Fuero Federal. Iniciamos con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Informamos que entre 2018 y 2024 se tuvo una disminución de 18.3% en este delito. Como puede verse en la gráfica, mientras en 2018 se registraron 100.5 víctimas de homicidio doloso diarias en promedio, de acuerdo al INEGI, cifra que ha ido en constante descenso año con año, el 2024 cerró con un promedio diario de 82.1 víctimas de este delito en promedio al día. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al comportamiento del homicidio doloso mes con mes durante 2024, podemos informar que diciembre fue el mes con el registro más bajo de víctimas de este periodo, con un promedio diario de 72.8 víctimas. Esto representa una disminución del 16.3% entre septiembre y diciembre del 2024. Es decir, desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y durante los primeros 100 días de gobierno. A continuación, presentamos el número de víctimas por entidad federativa para el año 2024. Como lo hemos venido mencionando, prácticamente la mitad de los homicidios dolosos del país, un 49.4%, se siguen concentrando en 7 entidades. De acuerdo a la información consolidada de enero a diciembre de 2024, las entidades con mayor número de homicidios fueron, en primer lugar, Guanajuato, que representa el 10.5% de los homicidios totales del país, Baja California, el 7.9%, Estado de México, 7.5%, Chihuahua, 6.7%, Jalisco, 6%, Guerrero, 5.8% y Nuevo León, 5.1%. Ahora, de manera individual, presentaremos la información de estas 7 entidades, así como el comportamiento del delito de homicidio doloso en los primeros 100 días de la Administración Federal. Iniciamos con Guanajuato, la entidad con el mayor número de homicidios dolosos en 2024. En esta entidad, octubre fue el mes con el promedio de homicidios más altos, con 10.3 en promedio al día, y el más bajo mayo con 6.9. Asimismo, entre septiembre y diciembre, el homicidio doloso incrementó en un 3.9%. Ahora vemos Baja California, el segundo estado del país con la mayor concentración de homicidios. En esta entidad, los promedios más altos de homicidio doloso ocurrieron en febrero con 7.5 y el mes más bajo fue noviembre con 5.4. En lo que va de la Administración Federal, los homicidios han disminuido un 22.7%, pasando de 7.1 homicidios dolosos diarios al día en septiembre a 5.5 en el mes de diciembre. El Estado de México es otra entidad que muestra una tendencia a la baja en los últimos meses del 2024. Entre septiembre y diciembre de 2024 hubo una disminución de 22.2%.
Asimismo, diciembre fue el mes con el promedio de homicidios más bajo de todo el año, con 5.2 homicidios dolosos al día. Seguimos ahora con Chihuahua. En los últimos meses del año, de septiembre a diciembre, el promedio se redujo en un 23.8%. También en esta entidad, el mes de diciembre tuvo el promedio más bajo del año, con 4.5 homicidios dolosos diarios. El quinto estado, Jalisco, si bien muestra una disminución de 7.2% en su promedio diario de homicidios entre septiembre y diciembre del 2024, también se puede observar que en los 3 últimos meses del año también han ido en incremento los homicidios en este estado, que en octubre registró su cifra más baja del año, con 3.7 homicidios diarios, pero para noviembre subió a 4.3 y para diciembre a 4.5. En cuanto a Guerrero, en este estado, como se observa en la gráfica, se registró otra disminución, en este caso de 15.7% menos víctimas de homicidio entre septiembre y diciembre de 2024. Este último mes incluso presentó la cifra más baja del año, con 3.3 víctimas diarias. Por último está Nuevo León, que tuvo una disminución del 56.1% entre septiembre y diciembre de 2024. En esta entidad, junio fue la del mayor promedio diario, con 5.7 víctimas, y diciembre fue el mes del menor promedio, con 2.2 víctimas de homicidios al día. De acuerdo a esta información, del inicio de la presente administración y durante los primeros 100 días de gobierno, los homicidios dolosos han presentado una disminución en 6 de los 7 estados en donde se concentra la mitad de los homicidios del país. A continuación, además de estos 7 estados, también presentaremos los datos correspondientes al estado de Sinaloa. Como ya hemos informado en otras ocasiones y puede verse en la gráfica, entre enero y agosto de 2024, los homicidios diarios en el estado oscilaron entre 1.1 en marzo y abril, los mínimos, hasta 1.7 en enero, que había sido el más alto. Esta tendencia cambió radicalmente en septiembre, que se registraron 4.8 homicidios dolosos al día, llegando al punto más alto en octubre, con 5.9 víctimas diarias en promedio, noviembre con 5.8 y diciembre con 5.1, lo que indica una ligera contención en la escalada de violencia, con un descenso de 13.7% entre el punto más alto, que fue octubre, y el mes de diciembre pasado. Ahora presentamos una gráfica con el promedio diario de delitos de alto impacto de 2018 a 2024 a nivel nacional, que ha tenido una reducción del 38%. Como se ve en la gráfica, se puede apreciar que en 2018 y 2019 se tuvieron los promedios más altos y a partir de 2020 se tiene una tendencia a la baja que culmina con el promedio más bajo del periodo en 2024, con 601 delitos en promedio al día. En la desagregación por tipo de delito, entre 2019 y 2024 se pueden apreciar reducciones importantes en la mayoría de estos, con excepción de la extorsión. Hay reducciones en feminicidio con menos 15.8%, en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego con una reducción de 18.4%, en todos los robos con violencia en 39.7%, en robo a casa habitación con violencia de menos 45.7%, en robo de vehículo con violencia en menos 31.8%, en robo a transportista con violencia en menos 32.8%, en robo a transeúnte con violencia en menos 33.7% y en robo a negocio con violencia en 49%. Ahora, si analizamos el comportamiento de estos mismos delitos en los primeros 100 días de gobierno, entre septiembre y diciembre, se puede apreciar
también una reducción en todos estos delitos. En feminicidio, menos 26.5%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en reducción de 19.7%, en extorsión menos 10.6%, todos los robos con violencia menos 4.7%, robo a casa habitación con violencia menos 9.7%, robo de vehículo con violencia menos 4.1%, robo a transportista con violencia menos 6.5%, robo a transeúnte con violencia menos 10.6% y robo a negocio con violencia menos 2%. Por último, mostramos una gráfica con el promedio diario de delitos del Fuero Federal con los datos preliminares del mes de diciembre. Este tipo de delitos se ha mantenido a la baja desde 2018. Si comparamos 2018 con 2019, hay una reducción de menos 30.5% en los delitos del Fuero Federal. Si bien la mayor reducción ocurrió de 2018 a 2020, pasando de 309.4 delitos diarios a 214.4 en los últimos 4 años, la tendencia se ha mantenido estable. Es todo por mi parte en cuanto al informe de incidencia delictiva. Permiso, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta de México. Buenos días a todas y a todos. Saludo también a mis compañeros y compañeras del Gabinete de Seguridad. Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos hoy aquí para dar un segundo reporte sobre el trabajo que se lleva a cabo en materia de atención a las causas que originan la violencia, uno de los ejes de la estrategia de seguridad. Se trata de garantizar condiciones de bienestar y prosperidad de la población y sus comunidades. Toda la Administración Federal, con más de 100 programas y servicios de 37 dependencias y organismos, realiza un trabajo diario en conjunto con los 3 órdenes de gobierno, con escuelas, empresas, organizaciones sociales, civiles, religiosas, todos para llevar bienestar y paz a comunidades de algunos municipios del país. Hoy queremos dar un reporte inicial de que continuamos en León, en Celaya, en el estado de Guanajuato, en San Cristóbal de las Casas, frontera con Malapa, Panteló y también en la Trinitaria en Chiapas, en Tabasco, en el centro, en Chimalhuacán, Estado de México, en Tijuana, Baja California, en Acapulco, en Chilpancingo, Guerrero. Los gobiernos humanistas tenemos el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso quiero compartir con ustedes algunas de las principales acciones y resultados alcanzados hasta ahora. Por ejemplo, en cada municipio se desplegaron 329 brigadistas en promedio, donde se realizaron en conjunto casi 31,000 visitas casa por casa, solo para atención a las causas. El trabajo en las comunidades hizo posible la integración de 27 comités de paz y la realización de 18 ferias, donde se brindaron más de 106,000 atenciones a la población participante. Por ejemplo, en León, Guanajuato, las brigadas visitaron 5,700 viviendas. La que sigue, por favor. Y las distintas dependencias realizaron casi 8,000 intervenciones, entre ellas la inscripción a las becas Rita Cetina y servicios de salud. En Celaya se atendió a 6,611 personas en 3 ferias de paz. Además, vecinas y vecinos, comerciantes, deportistas y profesores integraron 9 comités de paz con mucho entusiasmo, y en las escuelas se impartieron charlas y talleres. Informarle a la población
que ayer se organizó una jornada por la paz en Chiapas, donde hubo conciertos de rap, rock, marimba y una orquesta de niñas y niños de los semilleros creativos. Se atendieron ahí más de 5,000 personas con acciones de salud, talleres, trámites, becas. Por allá estuvo su gabinete presidenta en conjunto con el gobernador del estado. En frontera Comalapa, Chiapas, se inició la movilización de la cosecha de maíz con la coordinación de Gobernación, Alimentación para el Bienestar, la Secretaría de la Defensa, de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal. Esto también hace atención a las causas. Se apoyó en la Trinitaria Chiapas a 122 personas en situación de refugio provenientes de Guatemala, incluyendo connacionales con trámites como regularización de cartas de naturalización, actas de nacimiento, expedición de CURPS, y bajo la coordinación de la Subsecretaría de Prevención, de la Secretaría de Seguridad y la colaboración del Gobierno del Estado en Centro Tabasco, se atendieron más de 21,000 personas a través de las ferias de paz. En Chimalhuacán, Estado de México, llevamos a cabo ferias de paz y posadas de paz con la presencia de más de 32,000 personas. También en Tijuana, Baja California, se desarrollaron actividades festivas por las fechas decembrinas a las que asistieron casi 8,000 personas y se formaron 2 comités de paz. En Chilpancingo, Guerrero, se duplicó la meta programada al realizar casi 6,500 visitas y atender más de 9,000 personas en 3 ferias de paz. Destaca la labor de los servicios médicos y la entrega de medicamentos gratuitos del IMSS y del IMSS Bienestar y del ISSSTE. En Acapulco, con la participación de la gobernadora, se brindaron más de 15,000 atenciones, con la participación también de la presidenta municipal. Estuvimos en 2 ferias de paz coordinadas por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático. Sobresale la colaboración de los integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, que en todos los municipios brindaron servicios sociales a la población y apoyaron a las dependencias participantes. Además, del 13 al 23 de diciembre, en 32 mesas estatales y 221 mesas regionales del país, mesas de paz, se llevaron a cabo jornadas de paz como parte de la estrategia de atención a las causas. Se desarrollaron 278 actividades, jornadas en escuelas, eventos culturales, deportivos, con una asistencia de más de 105,000 personas. Como usted indicó, Presidenta, en este año 2025, este eje de atención a las causas se fortalecerá con la acción de Sí al Desarme, Sí a la Paz en todos los municipios que estamos atendiendo, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de las iglesias y de los gobiernos estatales y municipales. Esto permitirá el intercambio de armas de fuego y cartuchos por dinero en efectivo de manera anónima y voluntaria en los atrios e instalaciones de templos e iglesias de todas las denominaciones religiosas. En los módulos que se colocarán, habrá canje de juguetes bélicos por juguetes educativos y vamos a empezar por su instrucción, Presidenta, mañana viernes 10 de enero en la Basílica de Guadalupe. Presidenta, seguimos trabajando en favor del pueblo de México, ahí donde vive, en las comunidades y colonias prioritarias. Aprovechamos finalmente para agradecer y reconocer a todas las personas servidoras públicas que participan en estas acciones de atención a las causas. Por ejemplo, a los servidores de la Nación, a médicos, enfermeras, personal de las secretarías, que son muchas, no las voy a mencionar, algunas, la Secretaría de Bienestar, de Educación, de Trabajo, Economía, Salud. Agradecer su entrega y entusiasmo y compromiso a favor del pueblo de México. Estas acciones suman a los resultados del Gabinete de Seguridad en los municipios prioritarios. Con estas acciones seguimos reiterando
que no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Gracias, y si nos permite, Presidenta, un video. Con permiso, Presidenta, buenos días. Muy buenos días a todas y todos. En estos 3 meses de la presente administración, las instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, hemos estrechado la coordinación día a día y se han fortalecido nuestras capacidades institucionales. Desde el primer día de este gobierno, la instrucción de la Presidenta ha sido clara. La seguridad de las y los mexicanos es una prioridad que demanda unidad, compromiso y acción inmediata. Como parte de esta colaboración, en la presente administración se han obtenido los siguientes resultados. Como fue antes mencionado, de acuerdo con cifras del INEGI de enero del 2018 a diciembre del 2024, se observa una disminución de 18.3% entre 2018 y 2024 en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Asimismo, con las cifras preliminares que contamos, observamos una disminución de 16.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre y diciembre de 2024. En este periodo de gobierno han sido detenidas 7.720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1.168 kilos y 561,000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 3.600 armas de fuego. La droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes. Por otra parte, en el marco de los esfuerzos coordinados para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, se han realizado las siguientes acciones a partir de la escalada de septiembre, cuando inició el incremento de homicidios. Se desplegaron equipos de fuerza de tarea con actividades de inteligencia, investigación y judicialización. Se implementaron filtros carreteros entre Culiacán y Mazatlán y la Guardia Nacional incrementó su estado de fuerza en dicha carretera. Han sido detenidos 43 objetivos prioritarios en este estado y 558 personas que formaban parte de células delictivas. Se han asegurado más de 400 vehículos, varios de ellos blindados, y casi 700 armas de fuego, así como también más de 100 granadas de fuego. En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero después del incremento de homicidios que se presentó a partir de diciembre, hoy se puede observar, como lo comentó Marcela, una contención en la escalada de los homicidios. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad. También, a su vez, como parte de la estrategia de seguridad implementada en Acapulco por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se homologó el modelo de operación de sectores y cuadrantes. Se efectuaron patrullajes y filtros de seguridad en puntos de alta incidencia delictiva entre dependencias del Gabinete de Seguridad y se establecieron puestos de control. Se incorporaron lectores de placa y se instalaron arcos detectores en arcos carreteros de Acapulco. Además, se cuenta con el despliegue de equipos también de fuerza de tarea interinstitucional con el objetivo de realizar detenciones en flagrancia, cumplimentar órdenes de aprehensión y dar seguimiento a casos prioritarios. Con esto se ha permitido la detención de 7 objetivos prioritarios en Acapulco. Cabe destacar que estos esfuerzos han permitido disminuir el número de víctimas de homicidio doloso en 15% entre septiembre y diciembre del 2024 en Guerrero, pero específicamente en Acapulco, la disminución en homicidios ha sido de 58.34%. Para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, en muchos de estos estados, con participación de las fiscalías locales y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, se han desarticulado y desmantelado 115 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado 148.609 litros
y 28.261 kilos de sustancias químicas, 157 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 56 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 27.118 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes llevadas a cabo en las últimas 3 semanas por las instituciones que lo conforman. En Mexicali, Baja California, se detuvo a Josué N., identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Esta acción se realizó en coordinación con el Gobierno del Estado. En el municipio de Ensenada, elementos del Ejército y la Fiscalía General de la República catearon 2 inmuebles donde aseguraron 3 millones de artículos de contrabando con un valor estimado de 320 millones de pesos. En Tuxtla Gutiérrez, personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas detuvieron también a 9 policías municipales y 2 policías estatales relacionados con el delito de desaparición forzada. También en Chiapas, en el municipio Benemérito de las Américas, elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades de Guatemala, catearon un inmueble y se detuvo a Selvina Abigail N., líder de una estructura delictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas en la región norte de Guatemala y en la frontera con México. El detenido fue entregado a las autoridades guatemaltecas para cumplimentar una orden de aprehensión por narcotráfico. En la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía de la Ciudad de México, en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, se detuvo a Fernando Emanuel N. Santos y José N., a quienes se les aseguraron 4,000 dosis de metanfetaminas y también 1,000 pastillas de fentanilo, así como 500 dosis de cocaína. En Colima, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 25,000 kilos de químicos para la fabricación de metanfetamina, los cuales se encontraban en el interior de un contenedor. En el municipio de Santo Tomás de los Plátanos del Estado de México, personal de la Secretaría de la Defensa y de la Fiscalía Estatal y la Policía Estatal detuvieron a 15 personas, entre ellos a 3 trabajadores del ayuntamiento y 3 policías municipales relacionados con la fuga del alcalde del municipio. Dicho sujeto es acusado de desviar el dinero del erario para financiar actividades delictivas, además de emplear a policías municipales como informantes de las operaciones de fuerzas federales y estatales. En el estado de Guanajuato, resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se identificó un punto clandestino de almacenamiento de hidrocarburo, donde un grupo de personas agredieron al ejército con disparos de arma de fuego. En el lugar, detuvieron a 7 personas, entre ellas a Norma Idalia N., identificada como generadora de violencia y líder de una célula delictiva en el estado, dedicada a la venta de hidrocarburo robado, droga, armas, pero también se le relaciona con diversos homicidios y otros delitos de alto impacto. En Acapulco, las instituciones del Gabinete de Seguridad ejecutaron 2 órdenes de cateo, donde fueron detenidas 4 personas, entre ellas Marco Antonio N., líder de un grupo delictivo, generador de violencia, el cual cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Además, en seguimiento a las investigaciones, se detuvo a 2 hombres más a los que se les aseguraron armas de fuego largas. En un segundo evento, se detuvo a 2 integrantes más de este mismo grupo delictivo, a quienes se les aseguró un arma más. En Acapulco también, resultado de trabajos de investigación y de las acciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno del Estado, se detuvo a David Adrián N., identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia con presencia en Acapulco y autor material del homicidio cometido en contra de un magistrado ocurrido el 11 de diciembre del 2024. De igual forma, en Acapulco, resultado de acciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía del Estado, se detuvo a Alexander N., identificado como generador de violencia, quien cuenta con varias denuncias de extorsión en el mercado central de Acapulco. Además, cuenta también ya con otra orden de aprehensión. En Hidalgo, en una acción coordinada con Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Quintana Roo, se detuvo a Miguel Ángel N., vinculado con los delitos de homicidio y extorsión en el municipio de Cancún. Además, cuenta con 2 órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Este era un objetivo prioritario para el gobierno de Quintana Roo. En el estado de Michoacán,
en el puerto de Lázaro Cárdenas, con información de inteligencia naval, se localizó una embarcación donde fueron detenidas 3 personas de nacionalidad extranjera. Se aseguraron 26 bultos con un peso aproximado de 1.300 kilos de cocaína y una radiobaliza. Este aseguramiento genera una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 16 millones de dólares, sumando a los grandes aseguramientos que ha hecho la Secretaría de Marina en los últimos meses en alta mar. En Escuinapa, Sinaloa, resultado del reforzamiento de seguridad, se ejecutó una orden de cateo donde fueron detenidas 5 personas que formaban parte de un grupo delictivo, entre ellas Juan Manuel N., jefe de una célula delictiva. En esta acción se aseguraron 3 armas largas, 2 ametralladoras, más de 2.500 cartuchos, armas cortas, cocaína y un vehículo. También en el municipio de Culiacán, en una acción realizada por el Gabinete de Seguridad, se detuvo un hombre a bordo de un vehículo que transportaba 2 maletas con 131.500 pastillas de fentanilo y 37 kilos de metanfetamina. Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 65 millones de pesos. En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, personal de defensa, Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Martín N., integrante de una célula delictiva. En Jalapa, Veracruz, elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 13 policías estatales vinculados con el delito de desaparición forzada de personas. Como ya lo mencionó la Secretaria de Gobernación, la construcción de la paz es nuestro objetivo en común y con la participación de todas y todos lo haremos posible en el futuro que nuestra nación merece. Muchas gracias. ¿Los videos? Ahora va. La Estrategia Nacional de Construcción de Paz está llegando a cada rincón del país para transformar los lugares de alta marginación y vulnerabilidad en regiones de tranquilidad. Y nadie quedará fuera. Todo el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, participa día a día. Se han atendido los municipios de León y Celaya en Guanajuato, Chilpancingo y Acapulco en Guerrero, Chimalhuacán en el Estado de México, Centro en Tabasco, Tijuana en Baja California. Además, han visitado las comunidades de San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Panteló y La Trinitaria en Chiapas. En las colonias se da atención médica, vacunación, salud bucal, prevención de adicciones, salud mental. Se han inscrito adolescentes a la beca Rita Cetina, otros al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se han ofrecido promociones de educación media superior. A cada región se han llevado las ferias de paz, con actividades culturales y deportivas, jornadas en escuelas, talleres, entre otras más. Niñas, niños, jóvenes y adultos se han expresado también mediante la pintura, dando vida a murales, creando senderos seguros. En algunas comunidades se ha superado la meta programada de resultados, porque la paz es trabajo, la paz es salud, la paz es educación. Si se atienden las necesidades de la población, habrá menos razones para que la juventud se encuentre en la disyuntiva de unirse a las filas de la delincuencia. Con la estrategia de construcción de paz, también se impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de comités de paz. Y es que hay problemáticas que no pueden atenderse con la Guardia Nacional o la policía, pues son focos de problemas sociales. Las escuelas también han abierto sus puertas para promover la prevención de la violencia y de las adicciones. Para este 2025, el gobierno federal, junto con la Iglesia Católica principalmente, incorporará el plan Sí al Desarme, Sí a la Paz. Se trata de colocar lugares en donde las personas entregan de manera voluntaria y anónima su arma. A cambio, dan recursos económicos. La transformación, iniciada hace 6 años y ahora liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene claro que se requieren hechos para alcanzar la pacificación.
alrededor de 40 dependencias, organismos del Gobierno de México, administraciones estatales, municipales, así como sociedad civil, llevan programas y servicios a las personas y sus comunidades. Se eligieron para esta tarea a los mejores perfiles, a los trabajadores y trabajadoras comprometidos, a quienes tienen esperanza y fe en que es posible generar un cambio de fondo en esos lugares. Porque en la tarea de encontrar la paz estamos involucradas todas y todos. Gobierno de México. La Estrategia Nacional de Seguridad, es decir, una estrategia de 4 ejes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar, a fortalecer esta parte de atención a las causas. Eso es lo primero. 2, consolidación de la Guardia Nacional. Lo tercero, inteligencia y investigación. Ahí es donde vamos todavía a fortalecer más. Y finalmente, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con los estados, con los fiscales estatales y las secretarías de seguridad estatales. Estos 4 ejes de seguridad los planteamos en campaña, los vamos a conservar durante todo el gobierno y los vamos a consolidar y vamos a disminuir los delitos de alto impacto, porque hay una estrategia y se va a cumplir. La base de la estrategia de seguridad es la atención a las causas. En este rubro, la Secretaría de Gobernación en estos 100 días se dispuso a visitar casa por casa para identificar y atender necesidades, ofreciendo programas y servicios a la población, así como la integración de comités de paz. Se trata de un trabajo coordinado con los 3 órdenes de gobierno, organizaciones sociales, educativas, empresariales y religiosas, con un mismo objetivo: la construcción de la paz. En el marco de las acciones del Gabinete de Seguridad, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional durante estos primeros 100 días de la administración mantuvieron un despliegue permanente de más de 217,000 elementos, 16,000 vehículos, 280 aeronaves, 8 aeronaves pilotadas a distancia, 729 drones y 252 buques y embarcaciones en cumplimiento a diversas misiones, lo que se traduce en alrededor de 29,000 operaciones diarias en todo el país para fortalecer la seguridad y con ello garantizar la estabilidad y desarrollo de la población. Con todos estos esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad pública, se ha logrado consolidar la estrategia implementada por el Gobierno de México, obteniéndose, entre otros, los siguientes resultados: la detención de 7,720 generadores de violencia, el aseguramiento de 3,602 armas de fuego, 667,769 cartuchos, 14,687 cargadores, 1,168 kilogramos y 561,005 pastillas de fentanilo, 21,454 kilogramos de metanfetaminas, 26,552 kilogramos de cocaína y 16,967 kilogramos de marihuana. Además, en este periodo, en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, resalta la captura de los siguientes blancos prioritarios: Salvador N., Hernán Domingo N., Armando N., Omar N., Said Alberto N., Roy N., José Osvaldo N. y Marco Antonio N. Dando continuidad a las acciones que se realizan desde la anterior administración para reducir la violencia, también sobresale del mes de septiembre a diciembre 2024 una disminución sostenida del 16% en el delito de homicidios dolosos a nivel nacional. El incremento del 34% en el aseguramiento de armas de fuego de diferentes calibres y poder de fuego. El aumento de las incautaciones de efectivo de procedencia ilícita, con 40% en moneda nacional y el 59% en dólares americanos. Dentro de estos 100 días, en coordinación con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se resolvieron las siguientes problemáticas: la extorsión a la industria limonera en Michoacán, los conflictos sociales en los municipios de frontera Comalapa y Panteló, Chiapas. Con personal del Ejército, Armada,
Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se trabaja en la restauración de la paz en el estado de Sinaloa, habiendo realizado el aseguramiento histórico de 1.1 toneladas de fentanilo en el mes de diciembre. También se disminuyó el robo al autotransporte con la implementación de la estrategia Balam por parte de la Guardia Nacional. Además, durante las pasadas vacaciones se implementó el Plan Invierno 2024-2025 por parte de la Guardia Nacional, empleándose 7.547 efectivos para dar seguridad a los centros turísticos del país, lográndose que no se tuvieran incidentes relevantes. En las costas de Guerrero y Chiapas, la Armada de México aseguró 8.3 toneladas de cocaína, sumando un total de 22 toneladas, haciendo posible el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar. Todo este trabajo encaminado al logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha permitido el movimiento favorable de importantes indicadores como el decremento sostenido de la percepción de inseguridad, el cual se encontraba en un 73.7% en diciembre de 2018 y en octubre de 2024 se registró en un 58.6%, lo que representa una disminución de 15.1 puntos porcentuales. Los niveles de confianza en las autoridades siguientes: Marina, 89.2%, Fuerza Aérea, 87.3%, Ejército, 83.8%, Guardia Nacional, 75.6%. Estas acciones y resultados son muestra palpable del firme compromiso del Estado mexicano para seguir construyendo el país que los mexicanos merecen, porque la seguridad y el bienestar son un derecho de todos. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero en el Gobierno de México estamos seguros que el rumbo es el correcto. Estamos convencidos de que esta estrategia, si seguimos así, pues van a bajar todavía más los índices delictivos. Unidos por un México en paz y seguro. Gobierno de México. Listo. Antes de iniciar las preguntas, solamente comentarle a todos nuestros connacionales que están en la zona de Los Ángeles y a todos los habitantes de esta zona que están viviendo momentos muy difíciles por los incendios, nuestra solidaridad, nuestro apoyo. El canciller está en contacto con el consulado para todo lo que se requiera para las y los mexicanos, y le pidió también que se ponga en comunicación con el gobernador de California por cualquier cosa que necesite por parte de nuestro país. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Feliz año 2025. Gracias. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Destaca en las cifras que nos muestran hoy, en los porcentajes, principalmente el 26.5% en la disminución de los feminicidios de septiembre a diciembre. ¿A qué atribuiría usted esta disminución importante, Presidenta? Sería mi primera pregunta. Hay una estrategia que se venía desarrollando desde el gobierno anterior y ahora con la Secretaría de las Mujeres. Citlali y su secretaria ha estado muy en contacto con gobernadores, con gobernadoras, para implementar la estrategia que fue aprobada a partir de las modificaciones jurídicas. En la Constitución hoy está el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y de ahí se derivan una serie de modificaciones a las leyes secundarias, y se está trabajando en coordinación con todos los estados de la República. Muchas gracias, Presidenta. Pues, prácticamente el feminicidio es un tema social que se dan las parejas y se estará reforzando todavía más esta conciencia. Son los dos ejes que hemos planteado en general para todas las estrategias que tienen que ver con seguridad y delitos. La primera es la atención a las causas. Estamos pues trabajando con los estados. Está ya por iniciarse, la vamos a presentar aquí, la cartilla de derechos de las mujeres. Se están fortaleciendo los centros de justicia y otros espacios de atención. Se va a constituir una red de mujeres, de voluntarias, para el fortalecimiento del conocimiento de los derechos y la denuncia frente a una situación de violencia. Va a haber un número de teléfono coordinado con todas las entidades de la República para la atención de casos de violencia.
y todo lo que tiene que haber en escuelas y comunicación general, lo que hacemos todos los días también de defensa de los derechos de las mujeres es importante, coloque el tema al más alto nivel. Y por otro lado, la cero impunidad, que ningún feminicida quede libre después de haber cometido este delito, obviamente con todo el debido proceso que tenga que llevarse. Muchas gracias, Presidenta. Mi siguiente pregunta. Ayer la permanente declaró constitucional la ley que prohíbe el uso de vapeadores y el tema de fentanilo. Para el tema de vapeadores, al estar prohibida su venta, ¿cómo se va a hacer alguna estrategia de seguridad para evitar el mercado negro y todo ese tipo de causas que podrían Es también tiene que adaptarse todavía a las leyes secundarias y tenemos que trabajar con las entidades de la República para poder pues generar todos los procesos de inspección que eviten que se venda de manera ilegal. Gracias, Presidenta. Y bueno, mi última pregunta. 2025, además de la elección judicial, 1 de junio, ese mismo día habrá elecciones en Durango y Veracruz. ¿Estará haciéndose alguna estrategia para blindar estas elecciones locales, proteger candidatos, etcétera? ¿Alguna estrategia se hará? Gracias. Pues siempre está la Guardia Nacional acompañando a las fuerzas estatales y en caso de que algún candidato o candidata solicite la protección, siempre se hace un análisis de riesgo derivado de esta solicitud y se le brinda la protección necesaria. A ver, acá. Vamos así y luego para acá. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre el tema, Presidenta, el registro administrativo de los homicidios dolosos, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo ha mejorado el registro de muertes ocurridas entre el momento que ocurre y en el que se investiga? ¿Se ha mejorado la comunicación entre la Fiscalía General de la República y las entidades que reportan los registros administrativos al INEGI? ¿Y cómo se han actualizado los protocolos de criterios de clasificación, Presidenta? Muchas gracias. Marcela, no sé si quieres acompañarme si me falta algo más. El Gabinete de Seguridad revisamos todos los días los homicidios dolosos en los distintos estados de la República y de la Ciudad de México. Esa información proviene sea de las fuentes que conocemos del propio gabinete, pero principalmente de las fiscalías estatales. Recuerden que el homicidio es un delito del fuero común. Entonces, ¿de dónde viene ese reporte? De las fiscalías estatales, y hay un sistema que está recibiendo permanentemente en el área del Secretariado de Seguridad esta información y se presenta todos los días en gabinete. En algunas ocasiones las fiscalías, sea por el horario donde se cometió el homicidio o porque no lo registraron por alguna razón, tardan algunos días en reportar el homicidio. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron creo que 15 homicidios en Guanajuato, ayer fue un día difícil para Guanajuato. Si hubiera más homicidios que no hubieran sido reportados, se reportan en los días posteriores, una vez que las fiscalías hacen su trabajo. Entonces, así vamos incorporando la información y ahora vamos a cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad para fortalecer las bases de datos que permitan pues generar acciones de seguridad a partir de la información que se tiene y evitar estos retrasos que se presentan y también los otros delitos, porque no siempre tenemos delitos, por ejemplo, de robo de vehículo, no hay la diferencia entre si es con violencia o sin violencia, es decir, vamos a fortalecer la ley para la obligatoriedad de presentación de esta información. El INEGI, cuando más o menos un año después estará reportando los homicidios a finales de 2025 más o menos, ¿verdad? Estará reportando los homicidios dolosos de acuerdo con su metodología. Ellos se van directamente a las actas de defunción, además de la información de las fiscalías. Por eso tiene pues todo este tiempo que se incorpora. No sé si quieres comentar algo más. ¿Cómo recibes la información diaria?
Gracias. Como lo explicaba la presidenta, todos los días recibimos la información y por eso a veces cuando les damos la información insistimos en que son datos preliminares, porque es esto que explicaba la doctora Sheinbaum. Por cuestiones de horario en que se cometió el homicidio, pues a veces no se reportan a tiempo, o incluso si hay duda de que sea un homicidio, puede ser ese el caso. Y al final del mes también siempre enfatizamos que son datos consolidados, como los que presentamos hoy, ya son los datos consolidados del mes de diciembre, porque incluso puede haber cambios, por ejemplo, se reportó homicidio, pero de acuerdo al protocolo, por ejemplo, de feminicidio, investigación de feminicidios, se cambia el tipo penal a feminicidio. Ese tipo de situaciones pueden ocurrir y por eso al final del mes se hace esta consolidación con todas las fiscalías estatales y con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, sobre la posibilidad de que antes del primer trimestre del 2025 el Banco de México dé a conocer sus estados financieros auditados correspondientes a 2024, en los que podría reportar por primera vez en más de 5 años remanentes cambiarios, dada la posición del tipo de cambio del peso frente al dólar. ¿Cómo podrían estos recursos apoyar los ingresos del gobierno federal? ¿Podrían usarse para mejorar el perfil de las finanzas públicas? ¿Existe ya alguna expectativa de la Secretaría de Hacienda sobre la posibilidad de que el Banco de México, organismo autónomo, pueda reportar estos remanentes? La última vez que se entregaron recursos al gobierno federal fue durante la administración de Enrique Peña Nieto y superaron los 321,000 millones de pesos. Son metodologías establecidas, no depende de una evaluación subjetiva. Banco de México es un organismo autónomo, ellos tienen sus propios reglamentos y normas que hacen que reporten las distintas variables que tienen que reportar. Por ejemplo, recientemente publicaron las reservas de Banco de México, que son históricas, el cierre de diciembre de las reservas, a ver si lo encuentran por ahí, es histórico. Y si hay remanentes que pueden ser incorporados al presupuesto público, depende también de su propia metodología, de sus propias evaluaciones, las variables, y en su momento se lo reportan a la Secretaría de Hacienda. Entonces hay que esperar a que haga su valoración Banco de México y en su momento se informaría. En tercer lugar, por último, Presidenta, en Revista Fortuna publicamos que en octubre pasado la Secretaría de Hacienda giró instrucciones a la Oficialía Mayor de cada dependencia de restringir las contrataciones en áreas claves de la administración pública, lo que incluía cubrir vacantes y limitar contrataciones, con el propósito de reducir el déficit y el balance público al cierre de 2024. ¿Podríamos esperar cambios en los equipos clave de las dependencias, Presidenta? ¿Cómo garantiza esto que no afecte la continuidad de los trabajos? Y también preguntarle si el titular de la Secretaría de Hacienda, el secretario Rogelio Ramírez de la O, le ha manifestado su intención, una vez que se concluyó con éxito la aprobación del paquete económico, de renunciar a su cargo. Estamos generando normatividad para el gasto federal. Recuerden que nosotros tomamos la decisión, porque fue una decisión que tomamos, de este año tener un déficit menor que el año pasado. El año pasado el déficit fue de casi 5.9% del PIB, por definición del presidente López Obrador, aunque mantuvo un déficit controlado hasta, digamos, menor que ese, no, controlado no es la mejor palabra, menor que ese hasta 2023, él tomó la decisión en 2024 de terminar prácticamente todas las obras de infraestructura para no dejarnos a nosotros obras inconclusas. Quedan en 2025 todavía algunas obras que vamos a terminar, pero el grueso de las obras públicas fue entregado en 2024. Entonces, en 2025 teníamos que reducir este déficit, se tomó la decisión de que fuera 3.9%, 3.1% en el caso del déficit presupuestal, y eso pues requiere ajustarnos el cinturón. No como se hacía en el pasado, en el periodo neoliberal,
donde lo que ajustaban era el gasto social. Reducían en educación, reducían en salud, reducían los derechos, porque su visión era privatizar todo eso y que los privados se encargaran. Nuestra visión es distinta. Nuestra visión es que los derechos deben garantizarse. Entonces, está garantizado la inversión en educación, en salud, en todos los programas de bienestar, en seguridad y en otros temas prioritarios. Y hay otros temas donde sí estamos conteniendo, por decir así, el gasto, que tiene que ver esencialmente con gastos pues, más burocráticos y administrativos, que con todo lo que hizo el presidente López Obrador todavía había espacio para ello. También la reducción de los organismos autónomos por la aprobación constitucional. Todo ello pues, nos permite reducir el gasto, más no la inversión. Entonces, si eso pone en riesgo cualquier programa, no. Si hay cambios en el equipo, no. El equipo es un gran equipo el que tenemos en el Gobierno de México y nos vamos a mantener hacia adelante. ¿No? El secretario de Hacienda es Rogelio Ramírez de la O, el doctor Rogelio Ramírez de la O. ¿No? Nos vemos todos los lunes y no me he expresado nada. Muchas gracias, presidente. Gracias. A ver aquí. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, saber qué información tienen sobre los hombres que supuestamente se identifican como miembros de un grupo del crimen organizado que regalaron ayer roscas y juguetes en comunidades de Tabasco. En un video que circula en redes sociales se escucha que dicen que lo hacen sin pedirles nada a cambio y para apoyarlos. ¿Qué información tienen? Y un mensaje para estos ciudadanos. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Entonces no estamos de acuerdo con estas acciones y obviamente el Gabinete de Seguridad trabaja y hace la inteligencia e investigación que tenga que hacer. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta, desde sexenios anteriores, panistas y priistas, y también desde la administración pasada, la empresa ICA, que hoy dirige Guadalupe Phillips, como sabe, pues ha sido una de las principales constructoras en obras claves del gobierno federal. Y bueno, aunque ha recibido miles de millones de pesos por colaboraciones, según se ha publicado en diversos medios de circulación, a la fecha debe más de 112 millones de pesos a 4 de sus proveedores mexicanos, pues los cuales debido al tamaño han tenido que recurrir ya a despidos de trabajadores, a préstamos y a endeudarse para sobrepasar la situación, pues no, la cual ya es insostenible. Ante esto mi pregunta sería, Fonatur, Comunicaciones y Transportes o incluso Sedena, que fueron las que contrataron a ICA y presuntamente pues tendrían adeudos con esta, ¿podrían tomar cartas en el asunto para que pues cientos de trabajadores mantengan sus fuentes de ingreso? Sí. Primero es importante decir que hay contratos que sustentan en su momento licitaciones o contrataciones que sustentan la contratación a esta empresa, porque decir así recibió miles de millones de pesos, pues sí, a partir de obras públicas que están debidamente auditadas. Entonces eso es lo primero. Segundo, no tengo conocimiento de que tengan adeudos. Si corresponden a adeudos del gobierno, se van a saldar. Se cerró bastante bien el 2024 en términos de adeudos y lo que queda, por ejemplo, adeudos a Pemex o adeudos a otras empresas contratadas por el gobierno, tienen que saldarse. Puede ser a veces, porque hay un procedimiento largo para poder pagar una estimación de obra. Eso es importante que se conozca. Cuando una empresa contratista hace una obra, para poder cobrar lo que corresponde que hizo, que viene después
de la obra que realizó, pues hay estimaciones, a veces son paquetes muy grandes que describen claramente qué obra se hizo, hay supervisión de que esta obra se llevó a cabo. Entonces, a lo mejor hay estimaciones pendientes que no se han pagado, se tendrían que pagar, y seguramente no conozco que tenga adeudos, pero si tiene adeudos, pues estoy segura que los van a saldar. ¿Sería posible que pudiéramos pasar la información y que sí, por supuesto, Transportes se pongan ya en contacto con estos proveedores? Y ya en mi última pregunta, Presidenta, ayer el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, declaró ante medios de comunicación que su gobierno ya prepara una serie de denuncias contra medios y periodistas que han criticado y que han difundido pues los aumentos en diversos impuestos aprobados por el Congreso local el pasado mes de diciembre, pues a petición del Poder Ejecutivo que representa él, y bueno, pues tiene muy enojados a los ciudadanos potosinos. El impuesto que ha causado más controversia es, tiene que ver con un impuesto denominado control vehicular. No es como tal la tenencia, porque bueno, allí en San Luis no hay pago de tenencia, pero bueno, este aumento ha provocado un malestar entre los ciudadanos, porque bueno, ahora de 1,300 que pagaban, van a pagar 2,240. Ayer al gobernador se le cuestionó, él lo niega, pero bueno, está en la Gaceta Parlamentaria este aumento. 3 preguntas sobre este tema. Uno, ¿qué opina de estas denuncias que dice el gobernador? ¿Cómo dices que el gobernador dijo que iba a denunciar a quién? A los medios de comunicación y periodistas que habían informado sobre este aumento, del cual dice que no existe. Pero bueno, ya los ciudadanos están enterados, está en la Gaceta, pero él niega este aumento. Primero, esta denuncia a los periodistas y medios de comunicación. Pues no estoy de acuerdo. En el caso de la libertad de expresión, prohibido prohibir. Claro. Y la segunda, un mensaje a los potosinos que ahora pues están preocupados, ¿no?, por este aumento que para sus bolsillos pues sí significa. No conozco el tema, la verdad no quisiera yo opinar sobre un tema que no tengo información. Nos informamos y con gusto, si quieren, posteriormente les damos la opinión. Gracias, Presidenta. Y ya por ahora, último, así como hay que defender la libertad de expresión, también hay que hablar de la responsabilidad de los medios, de la veracidad de la información. Claro. Cada uno, las libertades conllevan responsabilidades. Sí. Y la responsabilidad de los medios, pues es informar verazmente. En este caso, pues hay que ver exactamente qué es lo que el gobernador dice que no es cierto y ustedes o algún medio dice que sí. Pero hay responsabilidad de los medios de informar verazmente y también de las autoridades, pues de no censurar y permitir que haya debate y libertad de expresión. Claro, Presidenta, gracias. Y ya por último, un mensaje a los colegas que ahora pues están preocupados por estas denuncias, que ayer ya lo dijo abiertamente el gobernador que iba a presentar. Sí, pues vamos a esperar a ver qué está planteando el gobernador, a ver si con esto que comentamos el día de hoy se revisa. No es bueno estar haciendo estas denuncias relacionadas con el trabajo de los periodistas. Desde la autoridad, sobre todo. Buenos días, Presidenta. Manuel Alencia Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle, ayer se reveló un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos de que aproximadamente 200,000 armas al año se trafican hacia México. También hablan de que más o menos de 2017 a 2022 el 74% de las armas que se usaron en homicidios dolosos en México provenían de Estados Unidos. Saber cuál es el informe, qué está haciendo la Fiscalía General de la República al respecto, porque también menciona que la Fiscalía había solicitado cierto número de registros a estas armas y pues para ver si nos ayuda a desarrollar un poco más el tema. Sí, qué bueno que lo preguntas. A ver si ponen el reporte. Es muy relevante y ahora le pido al Fiscal General de la República que pueda comentar. Fíjense, es un informe del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, que es la publicación final del volumen
del comercio de armas de fuego, hacer un estudio del volumen nacional de comercio y tráfico de armas de fuego. Y ahí están reconociendo el tráfico de armas desde Estados Unidos a México. Entonces, fiscal, si nos ayuda. A ver, lo que usted señala es algo realmente muy importante porque es el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un informe oficial. Esto no se había dado en mucho tiempo y los datos que se están haciendo públicos por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, son verdaderamente muy graves por una razón muy sencilla. Toda la fuerza de los carteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento. Y eso lo sufrimos a diario y ustedes lo han testificado, todos los esfuerzos que tienen que hacer las Fuerzas Armadas del país para contener esa letalidad. En ese sentido ha habido toda una política por parte del Gobierno de México para impedir la entrada del armamento de alto riesgo y de alta letalidad que nosotros siempre habíamos establecido y así se iniciaron procedimientos legales en Estados Unidos sobre estos armamentos. Son armamentos de calibre 50 y para arriba y con una capacidad de fuego que no se había visto nunca. En este momento, oficialmente, el gobierno de los Estados Unidos reconoce que el 74% de esas armas letales que son las que nos están causando un daño fundamental al país, vienen de los Estados Unidos. Esto es un informe oficial, es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido México por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel, que ha sido una de nuestras luchas fundamentales. Como les digo, ustedes han testificado lo que están haciendo las Fuerzas Armadas de este país y los enfrentamientos que están teniendo en todas partes. Y en esta ocasión ellos reconocen que oficialmente y controlado por ellos es el 74%. ¿Cuánto hay además de eso de cifra negra? ¿Cómo es posible que una producción de armamento, que es una producción industrial, donde se lleva un catálogo clarísimo de cómo se formulan todas las armas, cómo se arman, cómo se establece toda la cadena de producción y luego cómo se comercializa? Y a partir del momento de la comercialización, todos los esfuerzos mexicanos para poderle dar seguimiento a las armas que estamos deteniendo aquí, se encuentra con un tope dentro del sistema norteamericano en que los sistemas de control que ellos tienen son de un atraso tal que la información que nosotros pedimos puede tardar meses en llegar. Es decir, es toda una especie de conspiración para que se puedan penetrar en México esa cantidad de armamento. Esto es un asunto realmente muy, muy grave, ¿eh? Y eso también nos indica que debemos de tener una relación positiva con los Estados Unidos para contener este problema, porque es el que genera y el que multiplica la letalidad de lo que estamos nosotros teniendo que sufrir en México. No sé si esté claro. Sí, exactamente. Bueno, y preguntarle respecto a este tema, el informe mencionaba que se habían solicitado rastreo de 55,000 armas más o menos de parte de la Fiscalía. No sé qué acciones se van a tomar para fortalecer esta… Déjeme usted explicarle. Cada vez que un arma es asegurada por alguna autoridad, tanto local como federal, tienen obligación de darnos toda la información, entregarnos el arma. Nosotros hacemos un registro de los números, las armas tienen una serie de numeraciones internas y de inmediato pasamos esa información al gobierno de los Estados Unidos. Y no se nos olvide lo que pasó con Rápido y Furioso, que es un asunto que todavía no se acaba de resolver. Y esa información de inmediato la da a conocer el gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos,
para que se le dé un seguimiento interno desde su producción hasta su comercialización. Los resultados que hemos tenido de ninguna manera son satisfactorios y por eso es esa cantidad de armas. No sé si esté claro. Y en ese sentido, Presidenta, ¿habrá un esfuerzo mayúsculo de la Cancillería mexicana para darles seguimiento y profundizar en las demandas que están en tribunales de Estados Unidos para frenar este tráfico de armas? El presidente López Obrador con el presidente Biden tuvieron y sus gabinetes varias reuniones de alto nivel, donde se tocaron diversos temas relacionados con varios sectores y en particular con el tema de seguridad. México siempre puso sobre la mesa y también la denuncia que hizo en su momento el hoy secretario de Economía y canciller en su momento a empresas productoras de armaduras, empresas productoras de armas, por la entrada de estas armas a México. Entonces, nuestro objetivo es, el presidente Biden termina el 20 de enero y cuando entre el presidente Trump, nuestro objetivo es seguir teniendo estas reuniones, porque así como a ellos les preocupa la entrada de estupefacientes a los Estados Unidos desde territorio mexicano, a nosotros nos preocupa y nos ocupa el tema de la entrada de armas de los Estados Unidos a México, porque como hemos dicho, el problema del consumo, sin decir que en México no hay, pero una buena parte del consumo está en Estados Unidos y la violencia, la pérdida de vidas está en México, también allá, pero aquí también. Esto es muy relevante porque reconoce el Departamento de Justicia esto. Esta es una traducción de esa parte. Ustedes pueden encontrar en la red el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ellos ya están reconociendo lo que aquí decimos desde hace mucho tiempo cuando se incautan armas. En este informe no estuvo, pero en el pasado se dijo 75% de las armas que se incautan provienen de Estados Unidos y hoy lo reconoce el Departamento de Justicia. Por eso es tan importante la colaboración. Por eso nosotros estamos seguros que con el presidente Trump va a haber coordinación y colaboración para distintos temas y en particular para el tema de la seguridad. Y a nosotros nos interesa en particular la entrada de armas de Estados Unidos a México. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, ahorita que el fiscal mismo trató esto del caso Rápido y Furioso, en octubre pasado la secretaria de Gobernación había mencionado que había 3 carpetas de investigación por el caso García Luna y 2 órdenes de aprehensión. También se había comentado que el gobierno federal iba a solicitar a la Fiscalía precisamente si hay algunas otras carpetas de investigación. Quisiera saber si el fiscal nos puede ayudar a detallar más estas carpetas, si ya hay otras. ¿Sobre cuál tema es? El caso García Luna, en octubre se trataron 3, que había 3 carpetas. Sí, nosotros, como ustedes ya saben, tenemos una serie de órdenes de aprehensión vigentes en contra de esa persona y tenemos también la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros, no nada más por el caso de Rápido y Furioso, sino por todo el resto de las conductas ilegales de este individuo. Esas órdenes de aprehensión están vigentes, están listas, las conoce la autoridad norteamericana y responderán cuando ellos consideren que de acuerdo con sus procesos haya el momento judicial para poderlo hacer, pero de que están vigentes, están totalmente vigentes, de que están probadas, y desde el caso de Rápido y Furioso se hizo una investigación completa sobre algo que había estado ocultado, tanto por las autoridades mexicanas en ese momento como por las autoridades norteamericanas. Y en el caso del exfiscal de Guanajuato, el caso de exfiscal de Guanajuato, Roberto Samarripa, ¿cómo va el procedimiento de la investigación? También había una carpeta de investigación sobre eso, ¿no? Nosotros no tenemos una carpeta pendiente de investigación en contra de esa persona. ¿Se puede confirmar la muerte de Nemesio Ceguera a causa de enfermedad renal, como se mencionó la semana pasada? ¿Me lo pregunta a mí? Sí.
Mire, nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. En el momento en que hay una denuncia sobre eso, con muchísimo gusto le doy la información. En el momento en que recibamos esa información y tengamos esa denuncia, la daremos a conocer de inmediato. ¿De qué? Y por último, preguntarle, había mencionado que era necesario que en Estados Unidos se diera a conocer todos los detalles sobre la captura del Mayo Zambada, secuestro. Ahora que salió el ex embajador Ken Salazar, preguntarle qué acciones va a tomar la Fiscalía para seguir insistiendo en este tema. Como en todos los casos, desde Rápido y Furioso y otros que tenemos, nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo las solicitudes, las vamos a continuar haciendo. Es una facultad soberana de cualquier Estado contestar nuestros apremios en ese sentido, pero no los vamos a soltar. Eso sí, de ninguna manera. Sí, señora, a sus órdenes. Sobre el caso García Luna hay un hoyo negro de información. Por ejemplo, tenemos la investigación realizada de cuando tuvieron a Daniel Arizmendi, por ejemplo, el equipo de investigación que era dirigido entonces por este funcionario, por órdenes del comandante Pliego, se le detuvo en la Ciudad de México. Y ellos argumentaron, hicieron toda una trama para darlo a conocer que había sido en el Estado de México. ¿Eso para qué fue? Pues para que no se le diera el triunfo de la justicia, en este caso, a la Ciudad de México cuando estaba gobernada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ahí hay un sesgo ya en esa información que nosotros tenemos que así fue en términos periodísticos. Pero hay otro caso más importante. García Luna, por información que tenemos, también operó de dos maneras. Él mandó a secuestrar al menos a 30 empresarios judíos mexicanos y él mismo ordenó la recaptura a través del comandante Pliego. Entonces, hay información que nosotros tenemos y contamos con un testimonio que pudieran testificar que así fue. ¿Hay alguna investigación que tengan sobre esta doble vida que llevaba García Luna como policía, pero al mismo tiempo también como trasladaba información a otro equipo para que al mismo tiempo secuestrara a mexicanos? Nosotros tenemos esa investigación. Déjeme repetirle algo que creo que es muy importante. La función del Ministerio Público de la Federación es la de integrar carpetas de investigación sobre denuncias sólidas que tengan pruebas suficientes. Sobre eso lo hemos seguido haciendo y con referencia a lo que usted está señalando, no perdamos de vista algo que es muy importante. Hace ya algunos años, el periódico The New York Times sacó uno de en sus aspectos fundamentales editoriales del periódico, uno de los elogios más profusos sobre la persona de este individuo. No se nos olvide eso, ¿eh? Es decir, fue un caso y tenemos todos los elementos y cualquiera de ustedes que quiera obtener la copia de toda esa publicación que hizo el New York Times está a su disposición en el área de comunicación de la Fiscalía. Y después de eso, nunca ha habido por parte de ese diario un análisis sobre lo que dijeron y sobre lo que después ha ocurrido con esa persona frente a la justicia de los Estados Unidos. Por eso la información que viene de esos diarios, y como dijo la señora presidenta con toda razón, es decir, la libertad absoluta de decir la verdad, pero también la responsabilidad absoluta de decir la verdad y de no ocultarla. Y en este caso eso es paradigmático, no se había visto nunca. Nunca se le había dado una publicidad de ese tamaño y nunca se había ocultado de esa manera. A sus órdenes. Presidenta, ya para terminar, bueno, no sé si van. Ahorita. Sí, termine, por favor. Es pregunta para la presidenta. Entonces. Sí, señora, a sus órdenes. ¿Alguien más para el fiscal? ¿Tenía usted algo más? ¿Para el fiscal? Sí, adelante. Solo hacer una aclaración. No le veo sentido
creo que coincidimos aquí varios compañeros. Como usted lo menciona, que compartan el número de las armas que pasan a México, a Estados Unidos, y no hay pues ni una colaboración, no hay una respuesta. Ustedes tienen que confirmar con la información que se hace pública, como bien lo menciona. Y en ese sentido, Presidenta, ¿usted qué opina usted? Pues que tiene que tiene toda la información en sus manos y es interesante saber su opinión. Gracias. ¿Mi opinión sobre qué? Que es inútil compartir los números de las armas que cruzan a México a Estados Unidos. De México a Estados Unidos prácticamente no hay, de Estados Unidos a México. Mire, lo relevante de este comunicado del Departamento de Justicia, porque no tengo yo conocimiento que hubiera habido otro reporte como estos, un reporte público donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce el tráfico de armas de Estados Unidos a México y que las armas incautadas en México representan alrededor del 74% que proviene de Estados Unidos. Es muy relevante esto, muy relevante, porque ya no es que México le dice a Estados Unidos necesitamos parar la entrada de armas de Estados Unidos a México, sino que ya el propio Departamento de Justicia reconoce esta información. Entonces nos da elementos a nosotros también para que en el momento que nos sentemos con el gobierno de Estados Unidos, digamos, ya hay un sustento en el Departamento de Justicia que asevera lo que hemos estado diciendo y por lo tanto debemos de colaborar, de cooperar para que en las fronteras, en las aduanas, pues pueda evitarse el tráfico de armas de Estados Unidos a México y de nuestra parte de lo que ellos solicitan en general, que tiene que ver con los estupefacientes. A ver, de este lado, vamos acá. Buenos días, Presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. Presidenta, retomando el tema de los hoteles en Chichén Itzá y teniendo en cuenta que la CEGOP ya lo está revisando a petición suya, gracias, Presidenta. ¿Qué acciones puede tomar su gobierno para garantizar la seguridad pública en Yucatán? Recientemente se remitió una carpeta de investigación contra un juez a la Fiscalía General de la República por delitos contra la Administración de Justicia en este asunto, pero parece que al fiscal del Estado, Juan Manuel León, no le importa, porque aun cuando varias resoluciones le ordenan devolver los hoteles a su dueño, estos siguen invadidos por hombres armados. Mi pregunta es, pues, ¿qué acciones puede tomar su gobierno para garantizar la seguridad pública en el estado de Yucatán? Yucatán, bueno, es de los estados con mayor seguridad. Este delito que tú mencionaste desde el otro día, pues hay que establecer relación con el gobernador de Yucatán, con Joaquín Díaz Mena, para ver de qué manera, aunque las fiscalías son autónomas, pues se puede colaborar y coordinar para poder determinar esto que estás denunciando. Gracias, Presidente. Adelante. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. Yo le quiero preguntar en torno a las cifras que se presentaron hoy o que se han presentado en estas conferencias en materia de seguridad. Me llama la atención que hay un delito que en particular no baja, que al contrario va a la alza, que es el de la extorsión. En este caso se marca que es del 16.8% el aumento. Entonces, a mí me gustaría preguntarle por qué es que este delito no se reduce, y si en estos primeros 100 días de su gobierno, si usted está considerando pues modificar su estrategia de seguridad para reducir en particular este delito. La extorsión tiene, digamos, varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que se denuncia poco, por temor del denunciante. Aún así, de las denuncias que tenemos, de octubre a diciembre hay una disminución. No sé si quieran poner la presentación de el anterior. Este es de 2019 a 2024.
hay un aumento del 16.8%. Y después, en los 100 días de gobierno, hay una disminución del 10.6%. De todas maneras, repito, es difícil valorar este aumento, disminuciones, porque es un delito que por temor la gente no denuncia. Está ya en el 19 constitucional la extorsión como delito grave, por decirlo en palabras sencillas, que significa que tiene prisión preventiva oficiosa. En el Gabinete de Seguridad estamos desarrollando primero una serie de ajustes a las leyes secundarias, incluida la Ley de Procedimientos Penales, justamente para que las personas puedan denunciar sin necesidad de que sea directamente a la Fiscalía. Pueden denunciar a un número que se va a instalar, ese es el objetivo de esta estrategia, que tiene que ver también con procedimientos jurídicos o normas jurídicas, de tal manera que la gente pueda denunciar a un número de teléfono y a partir de ahí iniciar investigaciones que se traduzcan en su momento en una carpeta de investigación ya iniciada incluso por los cuerpos de seguridad. Esa es una de las acciones que queremos desarrollar. Y hay otras que tienen que ver también con lo que está alrededor de la extorsión, que también queremos considerar delito, que permita pues disminuir, que la gente se sienta segura de denunciar y al mismo tiempo pues que podamos atacar pues este delito que genera pues mucha incertidumbre, temor en la población. Pero sí estamos trabajando para que esta modificación al 19 constitucional se traduzca en una estrategia y modificaciones a leyes secundarias. Ok, gracias. Por otra parte, me gustaría ligarlo. Usted había anunciado que van a enviar o va a haber 20 iniciativas de reforma para este año que va usted a impulsar. Entre ellas, sí ya se menciona que va a ser la reforma electoral. Entonces, me gustaría preguntarle cuáles serían las directrices o los temas más importantes que usted impulsaría en esta reforma. Para febrero solamente vamos a enviar la no reelección y en contra del nepotismo. En el caso de la no reelección estamos planteando que a partir del 2030 ya no haya reelección en ninguno de los cargos de elección popular, las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales. Nosotros creemos que así como hay en varios estados, y por eso hay que analizarlo, puede ser a partir de cómo se establece en el Senado de la República sin las listas plurinominales. Es decir, que queden los dos de mayoría y después quede la primera minoría. Pero que todos los que pretenden acceder a un puesto de legislativo tengan la obligación de ir a campaña, que tengan la relación con la gente, con el pueblo. Ese es nuestro objetivo, digamos, los tres elementos que consideraría más importantes en la reforma electoral que plantearíamos en su momento. Todavía no tenemos fecha y ahí sí vale la pena hacer mesas, debate, para poder pues, recoger la información y poder tener pues, una reforma electoral acorde con la democracia en nuestro país. ¿Y en este paquete de reformas quedaría completamente descartada una reforma fiscal? Por lo menos en este año no la presentamos en el 24 y nosotros vamos a ver la recaudación. Yo pusimos una meta muy alta de recaudación este año porque tenemos la certeza de que vamos a llegar a esa meta. Inclusive probablemente la superemos con diversas acciones que estamos tomando, que tiene que ver con seguir facilitando el pago de impuestos y de derechos y al mismo tiempo combatiendo la evasión y cualquier forma de no pago de impuestos y la corrupción que todavía quede en algunas zonas del gobierno. Claro.
Por otro lado, doctora, me gustaría preguntarle sobre si en el caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no la invite a su toma de protesta el próximo 20 de enero, o sea, si el gobierno mexicano enviaría algún representante o quién asistiría en representación de México. A ver, si ustedes ven, digamos, momentos anteriores de las tomas de protesta de los presidentes de Estados Unidos, no siempre invitan a jefes de Estado. Y en este caso vamos a esperar y no consideraríamos pues, lo que decida el presidente Trump. No tenemos ningún problema con eso. Hasta ahora que hemos recibido una invitación en la Embajada de México en Estados Unidos, al embajador. Entonces no hemos recibido alguna invitación personalizada. Vamos a estar ahí y yo tengo confianza en que va a haber una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Claro. Y finalmente, doctora, hoy se reúne con los consejeros del INE, sí, que tengo entendido le van a pedir una ampliación presupuestal para la reforma, para la elección judicial. Entonces, ¿qué les va a responder, doctora? ¿Sí va a haber una ampliación o no? Lo que yo les planteé públicamente, y creo que ellos lo deben de hacer público, no solamente a la Presidenta de la República, es ¿por qué es más de 7,000 millones de pesos la elección? Ellos están planteando que con 7,000 millones podrían ajustarse, pero habría 72,000 casillas, frente a las 172,000, algo así, pero por ahí que se pusieron en el 2024. Entonces, lo que yo les voy a preguntar es ¿por qué 72,000? Si ellos plantean que pueden poner más casillas con más recursos, también ¿por qué? Es decir, ¿en qué se gasta en la elección? Cualquier elección, evidentemente, pero en el Poder Judicial. Todos hemos hablado de la transparencia. Entonces, ellos también tienen que hacer transparente por qué una elección cuesta 7,000 millones o 9,000 millones o 13,000 millones, que fue lo que pidieron originalmente. Y a partir de ahí, pues hacer una valoración de dónde podría venir un recurso adicional de los fideicomisos de la Corte, que hasta ahora solo han depositado 800,000 pesos. Me preguntaron el otro día, 800 millones de pesos, perdón, 800 millones de pesos. Me preguntaron el otro día que por qué no se estaba depositando en Afinsa, si era un problema en Afinsa o porque ahí están los fideicomisos o era un problema de la Corte. Y estamos averiguando justamente este tema, pero la reforma constitucional establece que la Corte debe depositar todos el recurso que esté en los fideicomisos. ¿Para qué se utilizaría? Pues también debemos ser muy transparentes. Si una parte de eso es para la elección, pues explicarle a la ciudadanía por qué una parte de eso va para la elección y si lo ocupamos o en qué lo vamos a ocupar, también tenemos que ser muy transparentes de a dónde se iría este recurso, que yo considero que esencialmente tiene que ser para los derechos de los ciudadanos. Pero tienen que explicarlo. Uno no puede decir no o sí. Está el recurso de los fideicomisos que la propia reforma al Poder Judicial establece que puede usarse para la elección ese recurso. El asunto es que expliquen, porque no sé a ustedes, pero a mí me parece que 7,000 millones de pesos es mucho recurso. El otro día expliqué que 7,000 millones de pesos pues es lo que son 2 cablebuses en la Ciudad de México. Nada más para que tengamos una idea, donde se transportan 15,000 personas diariamente. Si lo tomamos como autobuses para una ciudad que requiere transporte público, pues es muchísimo recurso. Entonces, sí cuestan las elecciones, obviamente, pero que se explique por qué, cuánto se gasta en las boletas, cuánto se gasta en las urnas, cuánto se gasta en certificación, calificación, capacitación de quien participa, etcétera. Yo creo que ese es un ejercicio muy importante del INE y de todo servidor público. Muy buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez.
Presidenta, hoy las encuestas salen con el 77% de aprobación. Están buenas. Y las felicitaciones de los 32 gobernadores, contemplando los 8 gobernadores de la oposición. Preguntarle, Presidenta, si esperaba estos resultados a los 100 días de gobierno con una alta aprobación, y también preguntarle si cómo va a continuar con esta alta aprobación para los próximos días. Gracias. Pues primero agradecer al pueblo de México por este reconocimiento. Uno ante todo tiene que ser agradecida con A. Y segundo, estar cerca del pueblo y no traicionar ni los principios, cumplir con lo que nos comprometimos y trabajar en cuerpo y alma por el pueblo de México. Esa es la manera en que uno va a mantener esta aprobación. Además, al final, más que una aprobación personal, a nosotros lo que nos interesa es el reconocimiento del proyecto que representamos, más que la aprobación individual. Entonces, miren, el resultado de hoy es importante, es 16% menos de homicidios de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es, digamos, visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Por supuesto que hay que trabajar todos los días, porque aquí puede subir nuevamente si uno no está pendiente de lo que se está haciendo, pero hay una estrategia marcada y hay un trabajo cotidiano permanente y una entrega del equipo del Gobierno de México, del Fiscal General de la República, y con todo y los problemas que tenemos en el Poder Judicial, porque hay que decirlo, pues son resultados muy, muy importantes, que tienen que ver con una estrategia que nos fijamos. Y para el próximo año, no el próximo, ya perdón, para este año el objetivo pues es seguir con esta tendencia de disminuir y estar trabajando todos los días. Entonces, agradecer y decir que no vamos a traicionar. Gracias. Presidenta, también preguntarle que la semana próxima tiene la reunión con los alcaldes de todo el país. Preguntarle qué instrucciones les va a dar a los presidentes municipales y también saber si les va a ofrecer recursos a las policías municipales a través de la Secretaría de Seguridad Pública, si está contemplado para este año o para los próximos años. Instrucciones no les doy porque ellos son electos, son elegidos por el pueblo, entonces son autónomos, está en la Constitución, entonces yo no doy instrucciones ni a los gobernadores ni a los presidentes o presidentas municipales, sino buscamos la coordinación, la colaboración y el convencimiento. Entonces, a las y los presidentes municipales queremos plantearles 3 cuestiones. Una, que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, que este año el FAIS o el FAIS, este Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tiene una parte destinada a los pueblos originarios, porque el segundo constitucional establece que tienen que tener un presupuesto. Entonces, este FAIS ahora va a destinar alrededor de 13,000 millones de pesos, o 12,000 y pico millones de pesos, para entregárselos directo a las comunidades indígenas y afromexicanas. Es un presupuesto pequeño, porque estamos hablando pues como de 13,000 comunidades, pero por primera vez el presupuesto de egresos de la Federación reconoce a las comunidades como sujetos de derechos, a los pueblos indígenas, como establece la Constitución. Entonces queremos platicarle a los presidentes municipales, presidentas, gobernadores y gobernadoras cómo pensamos que se lleve a cabo esto, porque finalmente es en los territorios que ellos gobiernan también. Entonces ese es un tema. El segundo tema, que ya hemos avanzado con alrededor de 400 municipios, es que queremos juntar los recursos municipales, estatales y federales para las obras de agua y saneamiento, para que el municipio no vaya por un lado, el Estado por otro y la Federación por otro.
Si juntamos los recursos, por más pequeños que sean, pues es mejor en un programa o un plan maestro que le llamamos por municipio para acceso al agua potable para los próximos 3 años. Ese es el segundo planteamiento que les queremos hacer. Y el tercero tiene que ver con estas acciones de atención a las causas y en particular platicarles de los senderos que en su momento llamamos senderos para mujeres libres y seguras, que iniciaron en Iztapalapa y en la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México, y ahora queremos llamarles senderos de paz. Entonces queremos platicarles cómo con muy poco recurso se puede mejorar un espacio público y eso se traduce en bienestar de la población y también en disminución de delitos. Entonces esos son los 3 temas que vamos a tratar el próximo 16 con ellos. Muchas gracias. Y ya para concluir, Presidenta, un tema un poco viral que se ha hecho en las redes sociales, lo trajo a relucir, bueno, otra vez a relucir, un influencer conocido como Luisito Comunica, es un creador de contenido mexicano, el cual expuso un presunto abuso de tarifas en Acapulco, el cual dijo que un trayecto de 20 minutos le costó 2,000 pesos. El hecho generó pues polémica y trajo a relucir otra vez el tema de las tarifas de taxis, el cual, Cancún, perdón, si me corrijo, Cancún, Luisito, no sé qué se llama. El cual también dicen pues no dejan pasar a los Ubers a los aeropuertos, saber qué está sucediendo en estos lugares, cómo va la situación y cómo se va a resolver, también si usted está enterado de dicho tema. Sí, hay tarifas estatales y tarifas federales, dependiendo de la placa, si son autotransporte público federal o transporte público de un estado. Se regulan unas por la federación y otras por los estados, pero vamos a revisarlo porque en algunos casos pues sí hay abuso, exceso de cobro de personas que legítimamente, y además es las y los taxistas nuestro saludo, reconocimiento por el trabajo que hacen, pero pues hay que cobrar lo que se debe. La última, ya vamos a Mujeres en la Historia. Buenos días, Presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, generales, secretarios, invitados, fiscal Gers Manero. Buenos días a todos, medios y audiencia. Mi nombre es Ángel Juan Sánchez, soy de mxflorida.com y bueno, en días pasados y hoy están entregando los informes y estos reportes de seguridad que vemos en algunos rubros son de 2 dígitos, hay una contención, un descenso y preguntarle, Presidenta, si esto va a continuar y a razón de esas tasas de cambio y por otro lado también preguntarle qué ha sido lo que ha beneficiado y si puede contestar el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, qué ha sido lo novedoso, lo exitoso para lograr estas cifras y cómo han influido las secretarías, el trabajo transversal entre instituciones para lograr estos resultados. Como lo mencionamos desde la primera vez desde la campaña, pero desde que nos presentamos aquí en el primer día que presentamos la estrategia de seguridad, consiste en 4 ejes: atención a las causas, que es muy amplio, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, hoy que es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que va avanzando, la inteligencia y la investigación, que estamos fortaleciendo. Recuerden que también modificamos la Constitución, el 21, si mal no recuerdo, para que se pueda fortalecer la estrategia de inteligencia e investigación y la coordinación de las distintas áreas de gobierno en esta tarea. Esto va avanzando mucho, entonces, y va a seguir avanzando. Vamos a seguir fortaleciendo las capacidades de inteligencia y investigación. Y la cuarta, que es la coordinación. Ya había iniciado evidentemente la coordinación con el presidente López Obrador, el gabinete todos los días, había coordinación con la Fiscalía General de la República, pero ahora, pues gracias al fiscal tenemos la presencia
de una persona de la Fiscalía todos los días en la reunión del gabinete, eso nos ayuda mucho. Y también hay que decirlo, gobernadores, gobernadoras que se han comprometido con el tema de seguridad y que en algunos de sus estados también, gracias a su trabajo, está disminuyendo en la coordinación con el gabinete federal. Y también pues ya venía una tendencia a la baja y ahora pues la vamos a profundizar. Sí, Presidenta, ayer concluyó la reunión de embajadores y cónsules, la REC 2025. En conclusión, ¿cuál ha sido en estos 3 días de trabajo los resultados más importantes de la REC? ¿Cuál es el mensaje a la comunidad migrante de Estados Unidos que ahorita pues pasa por una situación complicada por la amenaza de estas de envíos de mexicanos por las deportaciones? Ese mensaje que ayer envió a través de la REC a los cónsules y embajadores, ¿cuál es lo más importante que usted puede comentar sobre este tema? ¿Y qué opina de los consulados de puertas abiertas? Muchas gracias. Sí. ¿Es cuánto? Ayer particularmente a los cónsules les platiqué de la estrategia que yo seguí cuando fui jefa delegacional en Tlalpan, que tenía audiencias públicas diario. En las presidencias municipales en la ciudad en su momento se llamaban jefaturas delegacionales, hoy se llaman alcaldías. Es un nivel de gobierno en donde siempre, en cualquier nivel de gobierno, hay que tener cercanía a la ciudadanía, pero particularmente las y los presidentes municipales requieren una cercanía mayor porque tienen que resolver pues, problemas de baches, de iluminación, de la vida cotidiana de las personas. Entonces, les platiqué que cuando fui jefa delegacional tenía prácticamente diario audiencias públicas, que en la jefatura de gobierno continué con las audiencias públicas. Ahora, pues no tengo las audiencias públicas, pero sí voy a territorio y hablo siempre con mucha gente, con la ciudadanía, y que eso cambia la perspectiva de un servidor público, porque lo que es muy importante es ponerse en el zapato de quien solicita un servicio y finalmente de una persona que se está acercando al gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad muy grande que es atender a la ciudadanía. Uno nunca puede dejar de atender, uno no puede decir eso no me toca. Uno tiene que resolver y coordinarse para poder atender las distintas necesidades. Les platiqué esto y les planteé esta idea de que puedan tener un día de audiencia pública, de tal manera que ellos salgan a la fila del consulado, vean la cola de nuestros connacionales que están pidiendo un servicio, que los escuchen, que vean, que se pongan en sus zapatos, qué problema hay, por qué no se les atiende, qué servicio están pidiendo, que por alguna razón no se está otorgando, que abran las puertas del consulado, que tengan un sistema de citas para poder recibir directamente a las y los migrantes mexicanos que están particularmente en los Estados Unidos. Y eso cambia mucho la perspectiva, porque a lo mejor uno puede decir, pues yo estoy haciendo muy bien mi trabajo, pero no escuchas, sobre todo en oficinas que tienen que ver con atención ciudadana. Entonces les dije, bajen a las ventanillas, acérquense, estén ahí, y nosotros desde el gobierno y la Cancillería pues vamos a apoyar para facilitar todos los trámites. Hoy al INE les voy a plantear pues cómo podemos facilitar la credencial de lector a los migrantes y las migrantes, porque se quejan mucho de que son muchos trámites, pues hay que entender. Entonces, eso fue lo que platicamos y entre todos estuvimos de acuerdo y vamos a ir poco a poco pues cambiando esta visión de las y los consulados y que nuestros hermanos y hermanas sientan siempre pues que los abrazamos, que estamos ahí para servirles. Bueno. En contra de fiscales ligados a grupos delictivos, como en el caso de la fiscal Elizabeth Blancas, ligado al ex líder Álvaro Sánchez, alias el Tartamudo, del cártel de los hermanos Sánchez. Hay investigación en contra de esta fiscal que es generadora de delitos y que está comprobable que estaba ligada al Tartamudo abatido en el 2023. No sé si secretario ya en su momento podrán informar.
Yo creo que es importante, cuando hay una denuncia o algún hecho delictivo, las fiscalías estatales o de la República tienen la obligación de abrir carpetas de investigación. Entonces, como bien explicaba el fiscal, una carpeta de investigación pues se puede abrir, pero para poder presentar ante un juez pues tiene que tener suficientes pruebas, ¿no? Entonces… Y hay testigos en donde señalan directamente a la fiscal Elizabeth Gómez Blancas y la Fiscalía General del Estado de México, como su jefe, el fiscal regional en el Estado de México, encubre a esta fiscal. En esos casos, ¿qué se hace? ¿Se podría entrar al tema de la operación Enjambre? Que de hecho, es una investigación periodística de 4 periodistas, sustentable, videos, donde aparecen en esos videos funcionarios de la Fiscalía General del Estado de México, incluso el fiscal regional del Estado de México, con este líder, Álvaro Sánchez, alias el Tartamudo, y en donde hay 10 familias que ya aceptaron dar sus testimonios de la manera en que la fiscal Elizabeth Gómez Blancas genera estos delitos en su momento por cantidades fuertes por el Tartamudo, y aún así la Fiscalía General del Estado de México no hace nada al respecto. La cambiaron de jurisdicción, pero la señora se llevó todas sus carpetas, cosa que es totalmente ilegal, y la pregunta nuevamente precisa es: ¿habrá una investigación? ¿Se aplicará la operación Enjambre dentro de la Fiscalía General del Estado de México, que está entre los primeros 3 lugares de las fiscalías más corruptas en este país? Primer lugar, Guanajuato; segundo lugar, Jalisco; tercer lugar, el Estado de México. Bueno, primero, la investigación de esa operación que se realizó en el Estado de México continúa. Como lo hemos dicho, hay todavía objetivos por detener y hay investigaciones vigentes. Sobre la persona que usted menciona, como lo mencionó hace unos minutos el señor Fiscal General de la República, si hay una denuncia formal, por supuesto se le da un seguimiento. Y si la hay o tiene información que nos pueda proveer, con gusto le damos seguimiento. Y siempre estaremos para servirle y para recibir cualquier tipo de información. Gracias. Noemí, ya para cerrar, ya se hizo bien tarde. Muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, este año fue declarado 2025 Año de la Mujer Indígena, como lo pueden ustedes observar en la identidad gráfica. Está compuesto por 4 rostros de mujeres de nuestros pueblos originarios, de las civilizaciones mesoamericanas. El día de hoy vamos a iniciar con una de ellas, de la civilización maya, la señora de la sucesión, también conocida como la Reina Roja, por cómo fue encontrada su tumba, y les invito a conocer esta historia. El 1 de junio de 1994, por la madrugada, en la monumental ciudad prehispánica de Palenque, los jóvenes arqueólogos Fanny López Jiménez y Arnoldo González Cruz pudieron deslizar la pesada tapa de un sarcófago, donde yacían desde hacía más de 1300 años los restos óseos de una mujer de la realeza maya, cubierta de un color rojo intenso y acompañada de un rico ajuar funerario, a quien bautizaron como la Reina Roja. Shagbuahau nació en una familia real de Oaxtecú, el lugar de los dioses del árbol, un asentamiento maya estratégico a nivel militar y comercial, rico en piedras preciosas que se encontraba entre los límites de Tabasco y Chiapas. Con el fin de afianzar los lazos políticos entre su casa natal Oaxtecú y la capital regional maya en Palenque, Shagbuahau se casó con Kinich Hanab Pacal, pero su papel, como el de otras mujeres de la realeza maya, no fue simplemente el de ser esposa del afamado gobernante Pacal. Diferentes monumentos de Palenque la ubican como una de las figuras políticas más destacadas en la historia de la ciudad. Su presencia en la capital maya se remonta aproximadamente al año 626 de nuestra era, fecha en que contrajo matrimonio con Pacal, con quien tuvo al menos 4 hijos varones. En el año 635 dio a luz a su primer hijo, Kinich Can Balam II,
heredero al trono y con quien ella aparece retratada en el tablero del Templo 14 de Palenque, otorgándole una efigie del dios Cahuil, símbolo del traspaso del poder divino, que permitía al gobernante comunicarse con lo sagrado y tener la capacidad de regir sobre las fuerzas sobrenaturales. En el año 644 alumbró a Kinich Khan Hochitam II, sucesor de su hermano en el poder, y quien también sería representado junto a la Reina Roja y su marido, el rey Pakal, en el tablero del palacio, donde la soberana ofrece a su segundo hijo el Tok Pakal, símbolo del poder militar. Las mujeres mayas de las élites gobernantes no estuvieron limitadas a extender la influencia de su linaje y perpetuarlo. Muchas de ellas participaron activamente de la política, presidieron actividades rituales y fueron guardianas de los libros sagrados y de los conocimientos científicos relacionados con la salud. Durante el gobierno de Pakal y la Reina Roja, se desarrollaron las artes y las ciencias, se construyeron las más bellas pirámides y templos, y las únicas 2 tumbas de sarcófago en Mesoamérica, precisamente la de la pareja de gobernantes mayas, ambos cubiertos de cinabrio, el mineral rojo, asociado con la sangre como fuente de vida y con el sol que renace. Se calcula que Shak-Bu-Ahau, la Reina Roja, falleció a los 58 años, el 13 de noviembre de 672, 11 años antes que el rey Pakal. Gracias. Algo muy importante de esta sección es que no solamente estamos hablando de mujeres en la historia, sino también de las mujeres en el presente, y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la arqueóloga que hizo este descubrimiento. Ella es Fanny López Jiménez, es una arqueóloga originaria del estado de Chiapas que estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también es maestra en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es fundadora de la licenciatura en Arqueología en la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, quien también dirigió el Museo Regional de esta entidad. En el año 2024, es decir, recientemente, se le condecoró con la medalla Rosario Castellanos, 30 años después de hacer este descubrimiento. El descubrimiento se dio en 1994 y le fue otorgada esta medalla el año anterior, la Rosario Castellanos, también en los 50 años conmemorativos de la propia Rosario Castellanos. Al respecto, quisiera yo también recuperar algunas palabras de la arqueóloga Fanny en el discurso que ella dio cuando recibió esta medalla, y ella explica: cuando se recorrió la tapa que cubría la caja de piedra del sarcófago encontrado en la subestructura del Templo 13, una corazonada me llevó a sugerir que los restos óseos teñidos en rojo pertenecían a una mujer. En medio de aquel silencio que nos asfixiaba, no hubo nadie que me tomara en serio. ¿Por qué iba a tratarse de una mujer?, se preguntaban, si el sitio había sido dominado por dinastías de hombres. No, Fanny, me explicaron con paciencia mis compañeros, por el emplazamiento del templo, a un lado del Templo de las Inscripciones, uno de los más importantes, por la cercanía a Pakal y por el hecho de tratarse de la segunda tumba del sarcófago encontrada en el sitio, es indudable que se trata de un hombre. Pues será el sereno, dije yo, pero para mí que es mujer, y así lo confirmarían poco después los estudios realizados por el antropólogo físico Arturo Romano. Y más adelante en su discurso dijo: parece mentira que no podamos darnos cuenta de que las mujeres constituimos el eslabón más fuerte y el más débil de la sociedad. Más fuerte porque sobre nuestra energía, inteligencia, capacidad, empatía, tenacidad y creatividad ha recaído históricamente la tarea de llevar a cabo la reproducción de la familia, de la sociedad, de la vida. Más débil porque nuestras necesidades han sido invisibilizadas, ignoradas, minimizadas y escatimadas, en lo particular, en lo general, en lo público y en lo privado. Que sea oportunidad que los ejemplos notables de las mujeres que vamos a estar revisando en la identidad gráfica, hoy vimos la maya, sigue mexica, tolteca y mixteca, dice, deben de dejar de ser la excepción para convertirse en la regla, a observar en el futuro inmediato. Mujeres capaces de generar el cambio, para que los dioses ancestrales contemplen orgullosos el esplendor de esta nueva era. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Nos vemos mañana.